Alcalde, muy buenos días. Gracias por recibirnos en esta ciudad tan imponente. ¿Quién es Antonio Muñoz? Pues muy buena y un placer poder compartir esta conversación, que estoy seguro que vamos a hablar de Sevilla. Antonio Muñoz, pues un sevillano, nacido en La Rinconada, economista de formación, hijo de un albañil y una ama de casa, que desarrolló su juventud y su etapa universitaria en Málaga, que en Málaga le decían el sevillano y en Sevilla me decían el malagueño, y que en este momento tengo el orgullo y la responsabilidad de ser alcalde de la ciudad más seductora del mundo. La Semana Santa y la feria han servido para aumentar el índice de conocimiento del alcalde de Sevilla. Sin lugar a dudas, la Semana Santa y la feria han supuesto o han ratificado la buena coyuntura económica que tiene la ciudad en este momento en términos de descenso del desempleo, de creación de empresas, de inversión foránea en nuestra ciudad, y eso se ha demostrado en un alto grado de consumo, y que por tanto la feria y la Semana Santa han supuesto una inyección económica para la recuperación ansiada que todos los territorios estamos trabajando para ello. Y a mí la Semana Santa y la feria en mayor medida, por tener menos rigidez en cuanto a los comportamientos ciudadanos, han supuesto un baño o percatarme de que voy a ganar las elecciones en el 28 de mayo. No tiene ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y no quiero que pueda parecer prepotente o autocomplacencia por mi parte, pero más allá de encuestas, algunas de ellas del periodismo activista, por decirlo de alguna manera, o de los medios de comunicación activistas, el termómetro de la calle no engaña. La percepción que tengo, lo que me dice mi olfato, de la gente que se me acerca, de la gente que me pide una fotografía, que se para a hablar conmigo de manera mayoritaria, me lleva a pensar que voy a tener el respaldo de la mayoría de los sevillanos y de las sevillanas en mayo. Ciertamente, cuando se produjo la salida de Juan Espadas de la alcaldía para hacerse cargo de la candidatura a la Junta de Andalucía, en el Partido Socialista algunos pensaron que la suya era una apuesta muy arriesgada. Y un año después se habla de un alcalde consolidado y de un candidato revelación. ¿Qué ha hecho para en tan poco tiempo conseguir esta percepción entre las principales voces de su partido? Bueno, yo parto del hecho que sustituir a un presidente de gobierno, una presidenta de comunidad autónoma o de un alcalde o alcaldesa en mitad de un mandato siempre es una operación de riesgo cuando la salida no tiene una causa en algo negativo, sino que fue un relevo como consecuencia de la candidatura de Juan Espadas a la Junta de Andalucía. Y por tanto ya en sí esa sustitución era una operación de riesgo, porque todo parecía indicar que con Juan Espadas en la alcaldía teníamos en principio garantizada el mantenimiento de la alcaldía. Y por tanto esa operación de riesgo, yo creo que o esa transición se ha realizado de una manera ejemplar, sin traumatismos de ningún tipo, y en ese sentido yo me siento bastante satisfecho. Y tengo que reconocer que se ha producido una vuelta a la ilusión, por así decirlo, que un partido que lleva 8 años gobernando una ciudad como es habitual puede tener cierto desgaste. Y yo lo que percibo, lo que me dicen los medios, lo que me dicen los vecinos, es que ha habido como un rearme, por así decirlo, de ilusión en torno a mi persona, y eso puede amortiguar de una manera considerable el desgaste que pudiera haber después de una acción de gobierno durante 8 años. ¿Y qué he hecho? Pues, ante todo, huyo de las imposturas. Intento, cuando el Partido Socialista y Juan Espadas piensan en mí, saben perfectamente cuál es mi perfil, cuál es mi visión de la vida, mi visión de la ciudad, y por tanto lo que he intentado es desarrollar una acción de gobierno coherente y en una ciudad complicada, poliédrica, porque esta ciudad, más que dual, que a veces se simplifica como una ciudad que
que conviven la modernidad y la tradición. Yo creo que Sevilla es más compleja que esa supuesta dualidad, y yo creo que he aterrizado quizás en la Sevilla tradicional, en la Sevilla más vanguardista, más contemporánea. Podríamos decir que yo tenía ya mi recorrido realizado, y es verdad que mi aterrizaje en esa Sevilla más tradicional pues lo he hecho sin impostura. Le iba a preguntar eso, precisamente, ¿cómo se desenvuelve un socialista del ala más a la izquierda del Partido Socialista en una ciudad con tradiciones tan arraigadas como es la ciudad de Sevilla? Pues yo creo que la clave, como le decía anteriormente, es sin impostura, sin engañar a la gente, porque si tú vas pretendiendo, si no lo eres, y te acabas convirtiendo de la noche a la mañana en un conocedor, en un capillita, como decimos aquí en Sevilla, la gente te lo detecta al minuto 1. Y la gente, yo creo que agradece la sinceridad, que cuando no preguntes algo, cuando no conoces algo, que lo preguntes y que seas tú mismo, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que decir que me encuentro muy cómodo en las reuniones de trabajo, en las reuniones para organizar la Semana Santa, en el complejo mundo de las hermandades. También ha supuesto para mí un conocimiento de muchas tareas que podían pasar desapercibidas, la tarea social que desarrollan esas hermandades en muchos barrios de Sevilla, la tarea también de recuperación del patrimonio, más allá de la consabida difusión de la fe católica, que es la tarea primordial que tienen estas organizaciones o estas hermandades religiosas. Alcalde, fue usted asesor de la candidatura de Tierno Galván en el 77, he leído en algún sitio, o colaboró con aquella candidatura del año 77. En mi época universitaria, yo soy economista de formación, digamos que en una facultad tan politizada en esos momentos de la transición... Era difícil escapar, ¿no? El partido que a mí me sentía más identificado era el PSP, que hizo una coalición con el Partido Socialista de Andalucía, y la formación se llamaba Unidad Socialista, y digamos que participé en esa campaña como un estudiante independiente que sentía simpatía por esas siglas políticas, y recuerdo perfectamente un mitin de Tierno Galván en un campo de fútbol de Málaga que fue tremendamente emotivo, histórico, seductor, y que lo recuerdo todavía, junto con el que también pronunció en esa etapa Santiago Carrillo, porque también era un momento histórico, ¿no? de ver a un líder de los comunistas españoles pues dando un mitin con un campo de fútbol lleno de gente. Pero tengo que decir que en ese momento, donde yo era una esponja de aprendizaje político muy sensibilizado por la propia universidad, por mi propia facultad de económica, digamos que quien me atrapó fue Tierno Galván. Y aquello fue premonitorio, porque usted pinta de viejo profesor no tiene, ¿eh? No, ni pensaba tampoco que podía terminar siendo alcalde de Sevilla, ni muchísimo menos. Es verdad que mi especialidad en económica era la hacienda pública, y por tanto había un sesgo a la hora de buscar la profesión dentro de la administración pública. Y lo que sí ocurrió, que cuando terminé la carrera, yo pensaba volver a Málaga. Mi familia vivía aquí en Sevilla, yo pensaba volver a Málaga porque tenía oportunidades para dar clase, incorporarme en algún departamento universitario. Siempre me ha gustado dar clase, lo he estado haciendo hasta poco antes de la alcaldía. Pero en ese momento eran las elecciones municipales, cuando recién terminada la carrera. En mi pueblo, en La Rinconada, había gobernado el Partido Comunista con mayoría absoluta, y aunque yo no militaba en ningún partido, me hicieron el ofrecimiento de ir en la candidatura del Partido Comunista. Y eso hizo que inmediatamente también el Partido Socialista me hiciera la misma proposición. No hay que perder de vista que le estoy hablando de unos años donde los universitarios brillamos por ausencia en los municipios, y por tanto podía ser muy apetecible incorporarte a una de estas fuerzas de izquierda, siendo ellas conocedoras de mis inclinaciones políticas. Y acepté ir en la lista del Partido Socialista de independiente, y a partir de ahí, bueno, pues el periplo también de mi paso como
una dirección general en los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía durante 12 años, siendo director general de turismo hasta desembocar en la alcaldía de la ciudad de Sevilla. Si Madrid es la ciudad de la libertad, según Ayuso, ¿qué diría usted que es Sevilla? Sevilla es diversidad, Sevilla es policromía, Sevilla es tolerancia, Sevilla es... en fin, Sevilla es mi lugar en el mundo, Sevilla es la ciudad que me hace mejor persona. Y sin lugar a duda, Sevilla no es Madrid, Sevilla está muy alejada, si hablamos en términos políticos, Sevilla está muy alejada de la bronca política de Madrid. Yo escucho, veo con estupor los sucesos, la bronca permanente de la política en Madrid y la comparo con el escenario en Sevilla. Tengo que decir que es la noche y el día. Aquí somos capaces, fuerzas políticas diferentes, por lo menos es mi impronta política, de lealtad institucional con la Junta de Andalucía, de intentar llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos de mi ciudad. Más de 20 ciudades competían por ser la sede de la Agencia Espacial Española y, sin embargo, ganó Sevilla. ¿Fue una decisión partidista para favorecer la candidatura de un ayuntamiento emblemático para el Partido Socialista? En absoluto. Tengo la tranquilidad de haber presentado el mejor dossier, la mejor candidatura de las más de 20 ciudades que nos presentamos para albergar un hito tan importante como la Agencia Espacial Española. Y presentamos la mejor candidatura porque hicimos algo que no hicieron otras ciudades, que es, en vez de convertirlo en un proyecto o una candidatura del alcalde o del gobierno municipal o del ayuntamiento, lo convertimos en un proyecto de la ciudad. Fue una candidatura que estuvo arropada por las universidades, por el entramado empresarial, por la Junta de Andalucía, en fin, por la Diputación Provincial. Recogimos 14.000 firmas de ciudadanos de a pie y 320 de instituciones y empresas a título individual. Por tanto, lo convertimos en algo colectivo. Y luego también tengo la tranquilidad que el comité evaluador, el comité técnico, decidió por unanimidad que la mejor candidatura era la de Sevilla. Por tanto, a veces se gana, a veces se pierde, y en este caso tengo la satisfacción de haber hecho los deberes para un asunto que estoy seguro que todavía no valoramos lo suficiente, la trascendencia económica que va a tener para la economía y para el empleo y para las oportunidades de los jóvenes de Sevilla. ¿Por qué y para qué necesita Sevilla un estatuto de capitalidad? Pues porque, en primer lugar, lo dice el Estatuto de Autonomía. Yo no me estoy inventando que Sevilla sea la capital de Andalucía. Lo decidimos los andaluces y las andaluzas cuando votamos el Estatuto de Autonomía. Y creo que ha habido mucho complejo desde los gobiernos de la ciudad de Sevilla, de distintos signos políticos, a la hora de solicitar para nuestra ciudad lo que nos corresponde como tercera área metropolitana de España y como capital de Andalucía. Yo no quiero una ley de capitalidad o un marco jurídico para Sevilla en contra de Málaga, Córdoba o Granada, por ponerle un ejemplo. Las ciudades andaluzas tenemos que colaborar, tenemos que cooperar, no competir unas con otras. Pero sin lugar a dudas, Sevilla tiene una singularidad por ser la capital administrativa, la capital económica, la capital turística, la capital cultural de Andalucía. También tiene un área metropolitana de 1,5 millones, como les decía anteriormente, la tercera de España. Tiene unos problemas históricos de movilidad, tiene esos barrios más pobres también de España y, por tanto, todas esas circunstancias creo que son merecedoras de que tengamos una ley de capitalidad como tiene Zaragoza, como tiene Madrid, como tiene Barcelona, como tiene Mérida, como tiene Palma, como tiene Santiago y como tienen tantas otras ciudades que son capitales de autonomía. ¿Por qué no Sevilla? Alcalde, ¿cómo hay que leer que no estuviera Juan Espadas ayer en la presentación de su candidatura? Que Juan Espadas no estuviera ayer en la presentación. Tenía Parlamento. Estuve con él por la mañana, visitando una reurbanización emblemática que hemos hecho en la ciudad de Sevilla, que inició él y la he terminado yo, la Avenida de la Cruz Roja, y él tenía Parlamento, tenía votación, y junto con otros parlamentarios también por Sevilla no pudieron acompañarme, pero sentí su calor
y estoy sintiendo continuamente su apoyo. No hay ningún problema en ese sentido. Antes hablaba de pobreza, 12 de los 15 barrios más pobres de España están en Sevilla. ¿Se puede hacer algo desde el Ayuntamiento de Sevilla para revertir esa situación o es imprescindible, inexorable la colaboración del resto de administraciones? Sevilla tiene en este momento un escenario de inversión pública y privada como hace décadas que no ha tenido. Sevilla está lanzada desde el punto de vista de superar unos déficits crónicos y también como una ciudad atractiva para la inversión en materia aeronáutica, espacial, de energía renovable, turística, de hoteles de 4 y 5 estrellas. Le digo esto porque esa situación envidiable, competitiva, desde el punto de vista económico que tiene la ciudad, tiene una cara B. Y esa cara B son esos barrios vulnerables, esos barrios casi en el umbral de pobreza de muchísimas familias y que no podemos mirar para otro lado. Yo no quiero que nadie quede contagiado en sentido positivo de ese desarrollo económico que se está produciendo en la ciudad. Pero es indispensable, se lo he dicho al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía, a los dos presidentes, que si queremos revertir esa situación, si queremos cambiar ese escenario de esos barrios, el Ayuntamiento de Sevilla, yo como alcalde estoy dispuesto a liderar, pero necesito el acompañamiento presupuestario de ambas administraciones, porque estamos hablando de una situación compleja. No solamente es un problema de rehabilitación de vivienda, no solamente es de recuperación del espacio público, no solamente es de absentismo escolar, de problemas de cultura, de problemas de atención social, o problemas de seguridad, o temas de cultivo de drogas. Es todo eso y mucho más. Y por tanto eso requiere de una complicidad, de no mirar hacia otro lado, de las tres administraciones. ¿Y hasta ahora cuál ha sido la respuesta tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España? Bueno, yo precisamente, mi argumento principal es que si esos barrios tienen una situación extraordinaria, como hay otros barrios también en España, sobre todo en las grandes ciudades, si hay una situación extraordinaria, abordemos esa situación extraordinaria con políticas extraordinarias. Si yo abordo esa situación con convocatorias del Gobierno de España, de algún ministerio o de la Junta de Andalucía, de alguna de esas consejerías, con convocatorias que pueden ocurrir un año o cada 2 años, no llegamos a tiempo porque necesitamos unas políticas de punto y seguido, sin interrupciones y de manera permanente. Y en ese sentido, cuando yo pido la ley de capitalidad y que se ha constituido una mesa de trabajo, consejería, ministerio, ayuntamiento, para ver cuál sería el alcance de esa capitalidad, uno de los argumentos que ha puesto el Ayuntamiento de Sevilla es que esa ley de capitalidad tiene que servir precisamente para abordar situaciones extraordinarias con recursos extraordinarios. ¿En qué beneficia la ley de vivienda que se ha aprobado en el Congreso de la Ciudad de Sevilla? Pues beneficia sencillamente porque el problema de la vivienda, desde las políticas que podemos desarrollar los ayuntamientos en un mercado, en una economía de libre mercado, de oferta y demanda, es que el parque público de vivienda sea mayor. Si hay un marco jurídico que permite que ese parque público de vivienda crezca, al establecer unos topes que en los desarrollos urbanísticos, que obligatoriamente un número o un porcentaje tenga que dedicarse a vivienda de protección oficial, estamos hablando de una ley o un marco jurídico que va a aumentar y que va a permitir que podamos atender de una manera más satisfactoria esa demanda creciente que tiene la vivienda en una ciudad como Sevilla y especialmente en el tema de los jóvenes. Más parque público, más posibilidades de atender la demanda. ¿Y esa ley puede disparar la ocupación o los precios del alquiler, como dice la derecha española? Pues no lo creo, porque una manera de frenar el alza de los precios es aumentando la oferta, y sin lugar a dudas, si estamos en una ley que permite aumentar el parque público de vivienda, lo que estamos haciendo es ampliando la oferta y por tanto debería de producirse el efecto contrario. ¿A favor o en contra de la tasa turística? ¿Necesita Sevilla una tasa turística? Radicalmente a favor, lo vengo defendiendo, predicaba en el desierto y cada vez son más ciudades las que están a favor. Incluso tuve problemas dentro del anterior gobierno andaluz, gobernado por el Partido Socialista, por defender esta postura de la fiscalidad turística. Y lo hago desde el convencimiento de que ninguna ciudad ha dejado de recibir turistas o ha perdido afluencia turística
porque se haya implantado una fiscalidad turística. Y creo también que es una manera de revertir los beneficios del turismo. En una ciudad donde el turismo, como Sevilla, es la columna vertebral de nuestra economía y que irradia los beneficios al sector de la hotelería, del comercio, de la hostelería, de los taxis, hay también muchísimos ciudadanos que no le ven ningún beneficio a los flujos turísticos. Más bien le ocurre todo lo contrario, que pueden ver los perjuicios, las molestias. Una manera de amortiguar y que los ciudadanos puedan ver esos beneficios de una actividad creciente de visitantes es que algunas actuaciones puedan ser financiadas precisamente con la fiscalidad turística. Yo siento envidia en algunas ciudades italianas cuando veo que hay un cartel de obra que dice plaza reurbanizada con la tasa turística. Es una manera de que la gente vea la parte amable del turismo y de luchar también contra esos conatos incipientes de turismofobia. Antes me decía que no tenía ninguna duda de su victoria el próximo 28 de mayo, pero de la misma forma que los grandes partidos tienen la mirada puesta sobre el Gobierno de Valencia, que va a determinar en buena medida la fortaleza del bloque de la izquierda, ¿usted siente la presión de ser el candidato de la ciudad más importante, más emblemática para el Partido Socialista? Siento que tengo un foco especial, porque en este momento somos la ciudad mayor gobernada por el Partido Socialista. Siento que hay una lupa puesta sobre Sevilla para ver qué va a ocurrir y sobre todo después de haber sucedido un cambio en la alcaldía, que es un ingrediente que podría añadir también algún elemento más atractivo para analizar, para chequear el caso de Sevilla. Pero a mí esto me supone o se me traduce en una enorme motivación. Ayer lo decía en el acto público de presentación de la campaña. Mantener Sevilla, a mí siento una gran responsabilidad, pero me motiva de manera extraordinaria. Yo espero que Sevilla deje de ser la mayor capital gobernada por los socialistas, no porque yo pierda las elecciones, sino porque estoy seguro que va a haber algún compañero o compañera de otras ciudades mayores que Sevilla que van a gobernar en su ciudad. Al menos aquí en esta ciudad, la izquierda del Partido Socialista se ha puesto de acuerdo y ha decidido, excepto Adelante Andalucía, concurrir en una misma candidatura. ¿Eso ayuda a mantener el gobierno progresista en Sevilla? ¿Han aprendido la lección de las elecciones autonómicas? Sí, pero no lo han aprendido suficiente, porque tengo que decir que Izquierda Unida y Podemos van en una confluencia, pero el partido de Teresa Rodríguez va en otra candidatura, desde el respeto más absoluto, pero creo que si usted escucha al electorado de la izquierda del PSOE, le hubiera agradado que hubiera una única candidatura, por así decirlo, de los tres grandes partidos que hay a la izquierda del Partido Socialista. Sin lugar a dudas, claro que ayuda para que en unas elecciones donde se supone que va a estar muy polarizado por según dicen las encuestas, la desaparición de Ciudadanos, pues a una parte va a estar Vox y Partido Popular, esa será una elección, y a la otra va a estar el Partido Socialista con esos partidos de izquierda. No obstante, lo digo de una manera contundente, igual que pienso que voy a ganar las elecciones, yo aspiro a gobernar en solitario. Venimos de 8 años sin tener una mayoría absoluta, con 13 concejales de 16, que es la mayoría absoluta, y donde hemos sacado todos los años los presupuestos municipales, los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad o los proyectos industriales. No ha habido ninguno que se haya quedado atrás como consecuencia de no tener esa mayoría absoluta, y es más, le pongo un ejemplo. En este preciso año 2023, Sevilla, a diferencia de otras ciudades que no tienen mayoría absoluta, tiene presupuestos municipales, gracias a un acuerdo, en este caso, con Ciudadanos. Lo peor que le podía pasar a Sevilla en un momento de recuperación económica era que la maquinaria del ayuntamiento, del sector público local, que maneja 1.200 millones de euros, pues quedara devaluada como consecuencia de no poder desarrollar inversiones u otros contratos o las propias subvenciones como consecuencia de tener un presupuesto prorrogado. Yo me puse manos a la obra para intentar que eso no sucediera. Incluso le tengo que reconocer que hubo parte de mi equipo que me decía: alcalde, te vas a estrellar, porque es primero de políticas, que en año electoral las diferencias
se agrandan y por tanto no vas a poder sacar los presupuestos municipales. Bueno, ahí está la consecuencia, la negociación, la lealtad. Y yo creo que durante estos 7 años hemos sido capaces de sacar presupuestos con Ciudadanos, como en el presente año, con la izquierda, incluso en algún año con la abstención del Partido Popular. Eso da muestra de nuestra versatilidad y de cómo ponemos el interés general de los ciudadanos por encima de cuestiones partidistas. ¿Y a qué atribuye el crecimiento del Partido Popular, que es innegable? Todos los sondeos dan un incremento considerable en la ciudad de Sevilla. El crecimiento que las encuestas vaticinan al Partido Popular es como consecuencia de 2 factores fundamentales. Uno, que en las anteriores elecciones municipales creo que habían tocado fondo. Habían pasado de una mayoría absolutísima, como no ha tenido nunca ningún partido en Sevilla, con Zoido, de 20 concejales, habían pasado a 8. Por tanto, creo que era un fondo, y el crecimiento viene en parte, según dicen las encuestas, según dicen los analistas, de la desaparición del Grupo Ciudadanos en su gran mayoría. De todas formas, yo aspiro a tener buena parte de los votos de los ciudadanos que votaron a Ciudadanos, y también hay muchísima gente, me preguntaba usted antes por la feria o las semanas antes, o cuando paseo por la calle, que me reitera, me repite: yo he votado a Moreno Bonilla, pero en las municipales le voy a votar a usted. Una fotografía de José Antonio Griñán entrando en prisión después de recibir su tratamiento de radioterapia, ¿sería difícil de gestionar en esta campaña electoral para Antonio Muñoz? En primer lugar, me produciría un gran dolor como persona por el aprecio, por la admiración que siento por Griñán. Y sin lugar a duda, creo que el tema de los ERE está lo suficientemente amortizado ya en las distintas elecciones de todo tipo que hemos ido teniendo. Por tanto, yo, si se produjera esa foto, a mí lo que me daría es un pellizco, por así decirlo, interno, de ver a Griñán entrando, en sus circunstancias actuales, entrando en prisión. ¿Existe el efecto Moreno en estas elecciones? Moreno Bonilla no se presenta a las elecciones, no es el candidato del Partido Popular a la... Se está implicando mucho en la campaña, ¿eh? Se está implicando como secretario general del Partido Popular, pero digamos que al Ayuntamiento de Sevilla no se presenta ni Pedro Sánchez, ni el señor Feijóo, ni Moreno Bonilla, ni Juan Espada. Se presenta Antonio Muñoz por el Partido Socialista y, por el caso del Partido Popular, por Sanz. Yo creo que la gente es lo suficientemente madura democráticamente como para valorar los 8 años de gestión en el Ayuntamiento de Sevilla. Tenemos un balance muy positivo, un balance, yo lo decía también ayer, para sentirnos orgullosos, no autocomplacientes, ni muchísimo menos. Sabemos todavía que hay mucha tarea que hacer en muchísimos ámbitos de servicios públicos o de atención a barriadas, pero el balance comparado cuando gobierna la derecha en la ciudad de Sevilla es abismal la diferencia. Aquí, si hacemos un recorrido por la democracia española y analizamos qué ha ocurrido cuando ha gobernado Manuel del Valle, Alfredo Sánchez Monteseirín o Juan Espada, y el último tramo mío, no tiene nada que ver como cuando ha gobernado la derecha. Y yo creo que eso... ¿Cómo imagina una Sevilla gobernada por el Partido Popular y por Vox? No lo quiero ni pensar, porque en los 4 años que gobernó Zoido con una mayoría absoluta, a mí siempre me gusta decirle a los ciudadanos en cualquier tertulia, cualquier debate, yo siempre hago una pregunta: dime algo que recuerdes en Sevilla de algún logro de la acción de gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y hay un silencio, normalmente, ante mi pregunta, porque fue como una especie de balneario lo que ocurrió en Sevilla. Y tengo que decir que la candidatura que se presenta ahora del Partido Popular es una réplica con buena parte del equipo que tuvo Zoido. Por tanto, mi pregunta que le lanzo a los sevillanos en estos momentos es: si Sevilla va bien, ¿por qué cambiar de alcalde? ¿Por qué cambiar? ¿Cuáles serían las razones para frenar la situación de esa inversión pública, de esa inversión privada que está aconteciendo ahora mismo en la ciudad? Esto es como un equipo de fútbol.
si hay un equipo que está ganando todos los domingos, si está consiguiendo trofeos, aunque tenga algunos defectos y pierda también algunos partidos, ¿por qué cambiar de entrenador? Más allá de Sevilla, ¿no cree que la tendencia le es favorable al Partido Popular? Bueno, en Andalucía hay que reconocer que después de una victoria aplastante, inesperada en cuanto a la dimensión de la misma, de Moreno Bonilla en Andalucía, hay todavía como una estela, porque está relativamente reciente la victoria y todavía digamos que no hay un recorrido de la acción de gobierno amplia como para que haya fisuras o grietas en el gobierno andaluz. Pero no es menos cierto que a medida que avanza el mandato del Partido Popular en la Junta de Andalucía empiezan a aparecer algunos goterones. El más evidente es el caso de Doñana y la situación de la sanidad y la educación con carácter generalizada, ¿no?, en el caso de Andalucía. Por tanto, no temo al efecto Moreno Bonilla porque, uno, no se presenta, dos, por la madurez del electorado y tres, en todo caso, ya empiezan a aparecer algunas grietas en la acción de gobierno. Más bien le hablaba del marco nacional. ¿Qué cree que le ha desgastado más al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Los líos de la coalición de gobierno, la reforma de la malversación y la sedición, la ley del solo sí es sí? Yo creo, sinceramente, que las controversias dentro del seno del gobierno nos han hecho daño. Es verdad que hay poca cultura democrática en España de gobiernos de coalición. Era la primera vez a nivel nacional que eso ocurría. Hay que sacar también lecturas positivas, pero no es menos cierto que las diferencias han aflorado en demasiadas ocasiones con todo tipo de detalle. Y eso ha hecho enturbiar o devaluar la acción de un gobierno que se ha enfrentado a una crisis económica de una manera radicalmente opuesta a cómo se enfrentó el gobierno del Partido Popular con Rajoy presidente a la crisis del 2008, que recordemos que las políticas económicas que se llevaron a cabo fueron de recorte, recortes y recortes, y sin embargo hemos visto cómo en esta crisis, digamos, el escudo social, con los ERTE, con la subida del salario mínimo interprofesional, con el apoyo a determinados sectores económicos, ha supuesto una política keynesiana de más gasto social. Por tanto, yo creo que también los españoles, cuando toque votar al Gobierno de España, espero que sepan diferenciar cómo en una situación, en un escenario de crisis, cómo la gestiona el Partido Popular, recorte, recorte y recorte, y cuando gobierna el Partido Socialista con escudo social. Usted, que tiene fama de correcto, de institucional y de persona dialogante, ¿qué le sugirió la imagen de Isabel Díaz Ayuso impidiendo la entrada del ministro Bolaños en los actos del 2 de mayo? A mí me avergüenza que en la política española ocurran ese tipo de episodios, como también me avergüenza la ausencia ayer del grupo parlamentario Vox ante la entrada del presidente de Colombia en las Cortes españolas. Me parece que son situaciones que me sonrojan como político y que alejan a la gente de la política. Afortunadamente, tengo que reiterar que la situación política de Sevilla, incluso de un gobierno que no tiene mayoría absoluta y que necesita de los acuerdos permanentes de otras fuerzas políticas, es radicalmente opuesta de la de Madrid. La bronca no está instalada en Sevilla. El ruido político... ¿Es difícil abstraerse del ruido nacional en una campaña local? Es difícil porque, quieras o no, los medios, digamos, los medios de comunicación mayoritariamente, pues expandís lo que ocurre mayoritariamente en Madrid y en el Parlamento Nacional. Pero yo intento tener una buena coraza, de ahí también mi eslogan de campaña de Sevilla y solo Sevilla. Yo quiero que los ciudadanos, cuando echen la papeleta el 28 de mayo, lo hagan pensando en Sevilla, que lo hagan pensando después de una reflexión de si con Antonio Muñoz la situación ha mejorado o ha empeorado, si hay un proyecto de futuro para Sevilla o hay un proyecto caduco, si podemos seguir ilusionando, seguir atrayendo grandes eventos
como los Grammys en noviembre, si se pueden seguir produciendo noticias positivas como la Agencia Espacial, como se siguen produciendo noticias como la resolución de Abengoa en el caso de Sevilla, que hubiera sido un drama. Digamos que hay una catarata de buenas noticias en torno a Sevilla en los últimos tiempos que yo no digo que sean todas como consecuencia de la gestión de Antonio Muñoz como alcalde. Algo tendremos que ver, indudablemente. El gobierno local siempre está en esa ecuación, pero lo que está fuera de toda duda es esa estela de buenas noticias, ese punto de inflexión y el haber conseguido acabar desde el diálogo con esa frase que nos daban en los ministerios, en la Junta de Andalucía, de Sevilla, tuvisteis bastante en el 92, cuando hace ya 31 años de la Exposición Universal, y por tanto digamos que desde la lealtad institucional estamos consiguiendo resolver muchísimos problemas que estaban aparcados y que tienen que ver fundamentalmente con las infraestructuras del transporte. Sin duda su mirada es una mirada en positivo de la política, pero parece que en los últimos tiempos meterse en el fango da votos, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué mensaje transmitimos a la ciudadanía con esto? Bueno, yo creo que la actitud de Ayuso, de la presidenta Ayuso, como algunas actitudes de Vox, lo que provocan, lo que alimentan es el desapego de la política. Yo mismo antes que alcalde, soy ciudadano. Yo cuando estoy viendo algún informativo o cuando leo alguna declaración, a mí me produce un rechazo innato y yo estoy dentro del ámbito de la política. No quiero pensar cuál es la reacción de una ama de casa, de una profesora, de un pequeño empresario, de un comerciante, cuando vea ese espectáculo, cuando vea ese esperpento, el esperpento de Tamame, cuando toda ese griterío que a veces se produce, el abandono de ayer de Vox ante una visita institucional. Eso no tiene cabida en democracia, eso es confundir las reglas de juego y, repito, las consecuencias de todo eso es desapego de la política. ¿Y quién recoge los votos del desapego de la política? Pues normalmente los extremos, los partidos de extremo y sobre todo la extrema derecha, como hemos visto en la América profunda con Trump. ¿Ayuso es extrema derecha? Totalmente. ¿Existe el antisanchismo? Sí, yo creo que hay una obsesión en algunos casos del periodismo activista. Hay demasiadas portadas en contra de Sánchez cuando podíamos poner en el otro lado de la balanza sobre todo la gestión económica de una crisis inesperada. Yo todavía recuerdo en una visita de Nadia Calviño aquí a Sevilla, en una conferencia, de una frase que a mí se me quedó grabada cuando dijo que recién constituido el gobierno, el principal problema que había en la mesa del Consejo de Ministros era el problema catalán, y ella invitaba a pensar lo que había sucedido después en esta legislatura, con la pandemia, con la guerra fundamentalmente, y cómo han tenido que reaccionar, reorientar los presupuestos públicos, reorientar las políticas para atender esta crisis que no estaba en el guión de trabajo. Y por tanto yo creo que solamente en la manera en que se ha reaccionado ante la crisis son argumentos más que suficientes para que el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones cuando se convoquen para el Gobierno de España. ¿Hay un PSOE distinto a Pedro Sánchez? ¿O Pedro Sánchez ha enterrado al PSOE? ¿Cómo trata de instalar la derecha? El PSOE siempre ha sido un partido muy plural, en el sentido de distintas corrientes, distintas opiniones, y yo creo que eso es muy innato a los socialistas, la autocrítica, la diversidad de opiniones, dentro, por supuesto, de un ADN, dentro de una manera de entender la política y de entender la gestión pública. Por tanto, es lógico y normal que Pedro Sánchez pueda tener contestación dentro del partido, como lo llegó a tener Felipe González o Alfonso Guerra en su momento, o como lo ha llegado a tener cualquier alcalde o presidente de comunidad autónoma que hemos podido gestionar. Hablando de Felipe González y también de Alfonso Guerra, ¿ya no suman para el Partido Socialista? Sí, yo con Alfonso Guerra tengo una relación de coincidir con frecuencia. Me gusta muchísimo poder compartir con él situaciones, análisis, porque es un auténtico lujo que una persona con su trayectoria, con su madurez política, que no está ya en el día a día, que le permite una objetividad a la hora de analizar, de chequear lo que pueda estar ocurriendo en el panorama político,
y por tanto me parece que Alfonso Guerra es un activo, igual que lo es Felipe González para el Partido Socialista. Lo que sí ocurre es que hay que reconocer que el grado de influencia podemos entender que es menor porque están ya en una segunda retaguardia. Pero en lo personal me encanta poder hablar con los socialistas de antaño porque siempre aprendo. Ayer me encontré con Miguel Ángel del Pino, en fin, también fue presidente de la Diputación, estaba en la famosa foto de la tortilla y bueno, y es una persona que para mí me merece todo el respeto. Bueno, y me encantó cuando me dijo que había presenciado muchísimas presentaciones de alcalde de Sevilla y que nunca tan ilusionante como la que protagonizamos en el día de ayer. Imagínase para mí lo que puede significar que un socialista de antaño me diga o me haga ese tipo de comentarios. ¿Y en el caso de González y Garra, les ha invitado a participar en su campaña? Bueno, yo con Felipe González no tengo ninguna relación. Me consta que viene en alguna ocasión por Sevilla, pero dentro de un ámbito estrictamente familiar. Con Alfonso sí que he quedado en tomar un café, por así decirlo, y me encantaría que pudiera en algún momento participar en algún acto de campaña, si a él le apetece. ¿Queda algo del felipismo en el Partido Socialista? Yo creo que queda un buen recuerdo y no hay acto público de los socialistas como hace 2 semanas en Valencia, la presentación ayer, que no haya un recuerdo, por así decirlo, a la gestión, a lo que significó de modernización de España, de los gobiernos de Felipe González, de Zapatero y ahora de Pedro Sánchez. Yo creo que ese recuerdo de la gestión de Felipe, imagínese sobre todo en el caso de Sevilla, lo que supuso esa inyección inversora en el año 92, que fue un punto de inflexión para nuestra ciudad con el pretexto de la Exposición Universal. Eso sin Felipe González y Alfonso Guerra en el gobierno no hubiera ocurrido. Yo me gusta de vez en cuando ver la hemeroteca y ver aquellos análisis que se hicieron en su momento, criticando incluso prensa de Sevilla que el primer tramo de AVE se hiciera entre Sevilla y Madrid o Madrid y Sevilla y no Madrid y Barcelona. Bueno, eso fue una decisión estratégica de articular España de un presidente español, pero de un presidente del sur de España. ¿Y después de Pedro Sánchez qué? Bueno, yo espero que se ganen las elecciones. ¿En diciembre? Yo creo que sería bueno ver a este gobierno gobernando con el viento a favor, porque hay que reconocerle al gobierno central que ha estado gestionando España, digamos, con una crisis sobrevenida en una doble vertiente, 2 crisis diferentes y por tanto podemos decir que con el viento en contra. Si con el viento en contra digamos que se puede presentar un balance positivo en cuanto a cuidar a las clases medias, relanzar la economía, captar fondos de Bruselas, pues yo quiero ser optimista pensando que este gobierno con el viento a favor pues sea capaz de ser más ambicioso y que produzca un país que asuma los retos de la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades, la transformación digital, que yo creo que son los grandes retos que tenemos como país en este momento. Más bien me refería al ámbito orgánico del Partido Socialista. ¿Hay cantera? Yo creo que sí, ¿no? El Partido Socialista siempre ha dado muestras de cantera. José Luis Rodríguez Zapatero, cuando accedió a la Secretaría General, no era una persona muy conocida. Pedro Sánchez tampoco lo era, por tanto, digamos que hay unos alcaldes, alcaldesas, presidentes de comunidades autónomas, presidentas, que yo creo que garantizan, por así decirlo, cuando toque, la continuidad y seguir ejerciendo el liderazgo del Partido Socialista. Alcalde Mojese, un resultado para el Partido Socialista en Sevilla el próximo 28. El resultado, yo lo que sí le digo con total convencimiento y alejado de la prepotencia es que voy a seguir siendo alcalde, el Partido Socialista va a seguir gobernando y lo vamos a hacer en solitario. Concejales, Mojese. La primera respuesta que se queda sin palabras. Totalmente.
Bueno, 14. Muy bien. ¿Su primera decisión? ¿Si revalida? Mi primera decisión, poner a los barrios de Sevilla en el centro de la reorganización municipal del equipo de gobierno. Estupendo. Pues muchas gracias, alcalde, y mucha suerte. Muchas gracias.